Hola y bienvenidos a Coqueta Macramé. En el video de hoy aprenderemos a hacer este portamacetas. Lo explicaré paso a paso, así que empecemos con el video. Materiales y medidas les dejo en el primer comentario de este video y en la descripción del video. Cogeré 2 de las 8 cuerdas que tengo y las colocaré de la siguiente manera. Ahora me quedan 4 cuerdas y ahora empezaré a hacer el nudo plano o cuadrado. Para empezar a hacer este nudo, lo que vamos a hacer es dejar aquí una zona libre, ¿sí? Esta zona que nos quede aquí libre. Esta zona tendrá aproximadamente 5 centímetros. Entonces tenemos la zona libre y ahora sí continuamos haciendo nudos planos o cuadrados. Vamos a hacer una tira de 8 centímetros y la razón es porque la tira que estamos haciendo es esta de aquí, que está ubicada en esta zona de aquí, en la base de la maceta, y luego viene hacia la mitad de nuestra maceta. Entonces, si medimos la base de nuestra maceta, la mitad nos da por aquí y la mitad de nuestra maceta nos da hacia acá, entonces vemos que aquí nos queda 8 centímetros. Y ya tengo aquí mi tira de 8 centímetros. Ahora vamos al siguiente paso. Ahora lo que haré es coger las 6 cuerdas restantes que tengo y las voy a colocar en esta zona de aquí, en este aro que hicimos. Si no quieren hacer esta argolla de aquí, la pueden utilizar una argolla de madera como esta de aquí. Pero yo les explicaré hacer con este tipo de argollas, que es mucho más fácil ya que no tienen que utilizar ningún elemento extra como una de estas argollas. Cogeré una de las cuerdas, la partiré por la mitad y lo colocaré aquí haciendo el nudo alondra. Y esto voy a hacer con todas las cuerdas que me quedan. Ya tengo aquí las 6 cuerdas atadas con el nudo alondra. Ahora lo que voy a hacer es coger 4 cuerdas, por ejemplo estos 2 nudos alondra de aquí, que son 4 cuerdas, y volveré a hacer otra tira como esta de aquí de 8 centímetros. Entonces me saldrán aquí una tira, aquí 2 tiras, aquí 3 y aquí 4 tiras, ¿sí? Entonces voy a hacer eso, que es exactamente lo mismo que hice aquí con el nudo plano o cuadrado. Y así es como me quedaron las 4 tiras de nudos planos o cuadrados sujetos en este aro que yo hice, en este de aquí, con la misma cuerda. Una vez que ya tenemos estas 4 tiras así, ya tenemos la base de nuestra maceta. Ahora vamos a coger nuestra maceta y la vamos a medir un poco para ver si nos queda bien. Ponemos en el centro la maceta, subimos y vemos que nos queda en la mitad. Que lo tenemos así. Entonces ya vemos que tenemos un poquito acá abajo. Y aquí también nos sube otro poco. Ahora vamos al siguiente paso. Para el siguiente paso voy a ubicarme en una de las tiras que acabo de hacer y voy a continuar con el proyecto. Voy a medir desde el final de esta tira hacia abajo 5 centímetros, que es esta distancia de aquí. Luego de estos 5 centímetros para abajo haré una tira de 10 centímetros, que es esta tira de aquí. Entonces ya tengo aquí los 5 centímetros y ahora voy a seguir haciendo una tira de nudos planos o cuadrados. Voy a coger mis 4 cuerdas. Pero estas cuerdas, como se habrán dado cuenta al momento ya de hacerlo, estas cuerdas centrales les van a quedar mucho más largas que las cuerdas de los extremos, porque estas de los extremos es la que hemos estado haciendo este nudo. Entonces, para que no haya una diferencia de medidas entre las cuerdas, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Estas cuerdas de los extremos las vamos a meter así, de esta manera, y las cuerdas que estarán en el centro, como ven, estas cuerdas del centro salen hacia afuera. Y ahora con estas cuerdas vamos a empezar a hacer el nudo plano o cuadrado. De esta manera tendremos ya el diseño en esta zona de aquí y también podremos ocupar la cuerda más larga para que no nos quede unas cuerdas mucho más largas y otras cuerdas muy cortitas.
Ahora sí, vamos a hacer toda una fila de 10 centímetros. Ya tengo esta fila de 10 centímetros. Entonces, como esta zona de aquí, haré con el resto de tiras, las 3 restantes. Aquí ya tengo la siguiente, entonces lo que haré es medir de aquí abajo 5 centímetros, que me da aquí. Voy a hacer el cambio de cuerdas, es decir, las de fuera hacia adentro de esta manera y las de dentro hacia afuera. Y empezaré a hacer mi nudo plano o cuadrado, como normalmente lo he estado haciendo. De esta manera. Recuerden hacer un 4. ¿Sí? Así. Pasamos por acá atrás. Sacamos la cuerda. Apretamos hasta aquí, que nos queden los 5 centímetros. Y ahora hacia el otro lado. Así. Formaremos una especie de P. ¿Sí? Pasamos por detrás. Cuerda. Y la sacamos. Apretamos y listo. Recuerden que si no saben hacer este nudo plano o cuadrado, les dejo el tutorial por aquí arriba donde explico paso a paso cómo hacer este nudo, por si tienen alguna duda. Y ahora continuaré haciendo normalmente mis nudos hasta llegar a los 10 centímetros. Y ya tengo mis 4 tiras que están aquí exactamente iguales, ¿sí? Ahora para el siguiente paso del que vamos a hacer el inicio del portamacetas, vamos a hacer lo siguiente. Pero antes recuerden que si no están suscritos, pueden suscribirse en el botón rojo de ahí abajo para que estén enterados de todos los videos de macramé. Y si quieren saber más truquitos de macramé, les dejo por aquí estos videos donde les explico todos los secretos del macramé que nadie les cuenta. Ahora sí, vamos al siguiente paso. Para este paso vamos a dirigirnos a esta zona de aquí. Vamos a medir de aquí hacia acá 10 centímetros, que nos da por aquí. Luego vamos a coger una cuerda de aproximadamente 60 centímetros y vamos a hacer el nudo mágico. Cogeremos la cuerda, que nos quede algo así. La colocaremos en esta zona. Y ahora vamos a coger todas las cuerdas, que estén todas organizadas. Y vamos a empezar a envolver. Les recomiendo hacer este paso con la maceta colgada, ¿sí? Es mucho más fácil porque así sabrán que todas estas cuerdas están bien ubicadas. Que nos quede pequeño el nudo, así. Ahora vamos a meterlo por aquí y hacia arriba. Nos quedará de esta manera. Ahora cortaremos este sobrante. Ahora para el siguiente paso, en el que vamos a hacer este inicio, vamos a coger las cuerdas que tenemos aquí, 8 cuerdas hacia un lado y 8 cuerdas hacia el otro lado. Y las vamos a hacer de la siguiente manera. Así, como un aro aquí. ¿Sí? Aquí, así. Algo así. Ahora cogeremos una cuerda, como esta de aquí, y empezaremos a enrollar. Vamos a meterlo por aquí. Aquí haré yo un nudo simple. ¿Sí? Lo colocaré muy cerca del nudo mágico. De esta manera. Y empiezo a enrollar. Entonces aquí voy sujetando ya estas cuerdas. ¿Sí? Así. Poco a poco. Estos pelitos de aquí luego los cortaremos. Y así voy haciendo hasta llegar al final. Una vez que ya terminé, lo que voy a hacer es lo siguiente. Paso así para unir estas dos zonas. Aprieto bien. Y paso la cuerda por detrás. Y listo.
corto sobrante, corto estos pelitos que me salían por aquí y listo, así es como lo tenemos. Espero les haya gustado muchísimo este portamacetas y lo puedan hacer. Recuerden que si lo hacen me pueden etiquetar como Coqueta Macramé en Instagram para poder ver sus portamacetas. Y si no están suscritos aún pueden suscribirse en este botón de por aquí para que estén enterados de todos los videos de macramé que vaya subiendo. Y también pueden ver este video de portamacetas donde explico paso a paso y detenidamente para que también lo puedan hacer. Ahora sí, a ver ese video.